Y bueno, vamos a seguir con la última charla del día de hoy. También es para mí un gusto presentar al doctor Óscar Próspero García. Él es un investigador muy reconocido a nivel nacional, porque trabaja un tema bastante que ahora en los últimos, bueno, siempre ha sido un tema bastante, ¿cómo se dice? Polémico, pero la polémica se rompe cuando se sustenta con bases científicas. Y creo que ya está conectado el doctor Óscar Próspero. Él es investigador de la UNAM, está adscrito al Departamento de Fisiología, es profesor del doctorado en investigación biomédica básica de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y dentro de sus líneas de investigación, pues obviamente está el tema de las neurociencias, de la neurobiología, de las neurociencias de sistemas, que es un tema bastante novedoso, del estrés, y el día de hoy, por supuesto, nos va a hablar temas relacionados con su línea de investigación, que es el tema de los cannabinoides. Entonces, Óscar, muchísimas gracias por aceptar participar en este evento, y cedo el uso de la voz, y adelante, doctor Próspero. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Óscar. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla y también quisiera que me dijeran si ven mi presentación ahorita nada más ¿la empiezan a ver? ¿Ya? Ya se ve, nada más, si la puedes poner en modo presentación, perfecto, listo. Ya le acabo de poner una nueva presentación. Muchas gracias por haberme invitado. Entiendo que tengo como 45 minutos para comentar. Sí, 45 para dar espacio a 2, 3 preguntas que surjan, pero igual, Muy bien. ¿no? ¿Quieres Bueno, tener una? bueno acepté dar esta participación porque yo no me voy a centrar solamente en mi trabajo, porque es un tema que necesitamos explorar desde diferentes puntos de vista. Entonces voy a proceder a comentarles acerca de muchas generalidades, ¿verdad? Así que, bueno, como saben, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces este es el comercial que siempre pongo y voy a dar gran parte del contexto y es necesario que sepamos, ¿verdad?, que una de las encuestas que más utilizamos y que nos da información es esta encuesta que le llamamos encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. La más reciente fue hecha en 2016 y dio algunos datos en los que nos dice que hay varias drogas que han aumentado su consumo y entre ellas pues la marihuana. Nada más les muestro aquí el uso alguna vez en la vida, que en 2002 era 3.5% de la población y ha subido a 8.6% de la población en México de que alguna vez han usado marihuana, han consumido marihuana. La marihuana, como saben, viene, digamos, tratada de una planta que se llama cannabis sativa, la cual fabrica alrededor de 500 compuestos y 100 de ellos aproximadamente, todos son números aproximados, son de tipo cannabinoide. De todos estos compuestos, los más estudiados son el delta 9 tetrahidrocannabinol, que afecta a dos receptores, que uno es el CB1 y otro el CB2. Mientras que recientemente se ha hecho muy popular uno que se le llama cannabidiol, y que no afecta a los receptores cannabinoides, pero así sí afecta a algunos otros receptores, como los de potencial transitorio,
como los vaniloides 1, a pesar de que afecta a varios otros receptores, nada más menciono ese como para que se diferencie, porque el delta-9-tetrahidrocannabinol tiene efectos psicotrópicos, mientras que el cannabidiol no los tiene. Las concentraciones de THC en la marihuana han ido en aumento conforme los años han pasado. Véase, esta es una evaluación que fue hecha y publicada, más bien publicada en 2016, pero incluye hasta el año 2014, desde 1995. Entonces, vamos, en 1995 la concentración de THC no alcanzaba más allá del 4%, mientras que ahora alcanza, de acuerdo a estos estudios, donde ciertamente se hicieron los estudios, alcanza aproximadamente un 12%. Sin embargo, sabemos que de manera un poquito menos sistemática, sabemos que existe marihuana que llega a alcanzar hasta un 30 y algo por ciento, ¿verdad? Es interesante que conforme más delta-9-tetrahidrocannabinol tenga en la planta, menos cannabidiol, ¿verdad? Entonces, conforme ha ido aumentando la cantidad de THC, ha ido disminuyendo la cantidad de CBD. De tal manera, pues, que la potencia de la marihuana en general ha aumentado desde de 2006 a 2015 en esta evaluación que se hizo en Europa por el Observatorio de Europa. Ha aumentado en un 81% la cantidad, la potencia de la marihuana, y su precio ha aumentado un 23% en Europa, y dicho sea en euros, ¿verdad? La marihuana, bueno, el principio activo de THC, cuando se han hecho los estudios para ver su farmacocinética, lo que hemos observado es que se reparte en todo el cuerpo, no homogéneamente, pero sí se reparte en todo el cuerpo. Como estos son estudios hechos en voluntarios con THC marcado, vemos aquí que se administra en sangre el THC marcado y que en menos de media hora, obsérvese la base de tiempo, media hora, 24 horas, 48 horas, etcétera. Y podemos ver aquí que alcanza en menos de media hora la concentración máxima en el cerebro, y después viene saliendo y 120 horas después todavía se encuentra algo de THC en el cerebro. Sin embargo, el THC que se sale del cerebro no se elimina, sino que se secuestra por el tejido subcutáneo, la grasa, y a partir de ello se empieza nuevamente a pasar a sangre, y de sangre a cerebro, y es capaz, si nosotros hacemos un antidoping de alguna persona que ha consumido marihuana, digamos un carrujo, por poner una unidad, hoy, y se lo hacemos el antidoping 4 semanas, 6 semanas después, algunos ya todavía exhiben muestras de que fumaron el carrujo de marihuana, ¿verdad? Entonces, esto todo es porque se secuestra en nuestro tejido graso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se consume marihuana? Bueno, pues afecta a un sistema que seguramente todo el mundo conoce, pero que le llamamos el sistema de recompensa, el sistema de motivación recompensa, mucha gente le llama de diferentes formas. Y aquí en este videoclip, si es que corriera, porque normalmente o tengo con frecuencia problemas para correr los videoclips, pero en este videoclip lo que vemos es un niño que, como pueden ver, no alcanza el año de edad, pero se le está ofreciendo un helado por primera vez en su vida, lo va a tomar por primera vez en su vida, y entonces si el videoclip corre, ustedes van a ver, ustedes están viendo ahí la respuesta del niño ante este helado, ¿verdad? Que se le dio. Nada más, por favor, ¿me pueden decir si corrió el video? ¿Hola? Sí, doctor, sí, ¿Alguien sí. me puede decir si corrió el video? Sí, lo vimos. ¿Ya no hay nadie? Ok. Sí, hola, bueno, hola. Seguiré hablando entonces. Hola, sí. Bueno, entonces es un poquito, Sí, sí, un poquito inquietante ver que hay nada más letras y eso, y sin saber si hay alguien del otro lado, ¿verdad? Entonces,
No sé si alguien pudiera todavía decirme si corrió el video. Sí, sí corrió. Bueno, Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, como vieron, esa es la respuesta conductual de un niño que por primera vez está probando algo que le parece muy rico, y eso quiere decir que ya nacemos con el sistema, ¿verdad? Un sistema que ocupamos mucho para esta sensación subjetiva de gusto, de felicidad, de reforzamiento. Entonces, lo que vemos aquí en una ilustración de una resonancia magnética funcional, en donde se hace la resonancia mientras se le está pasando algún videoclip a las personas, algo que le produzca placer, que le dé gusto. Normalmente lo que frecuentemente se usa son pequeños videoclips de los Simpson, donde se supone que hay escenas graciosas y hay escenas no graciosas. Y lo que ocurrió es de que cuando hay una escena graciosa, esta zona que está aquí muy iluminada y que si ya lo conocen, disculpen que yo lo comente, pero el punto es de que todo el mundo quede enterado. Pero esta zona del cerebro le llamamos el núcleo accumbens y es parte del sistema de recompensa. El sistema de recompensa tiene la parte motivacional y tiene la parte que califica, ¿verdad? Que sería el placer o la felicidad. Y esto incluye la activación de la corteza prefrontal, especialmente la parte medial. Bueno, entonces lo que vemos es que este sistema está, digamos que, organizado por madre naturaleza, de tal forma que tiene varios elementos que no me voy a detener a explicarles, pero esta zona que le llamamos núcleo accumbens se activa importantemente cuando el sujeto lleva una conducta bastante digamos que es muy reforzante. Por ejemplo, sexo sería una conducta muy reforzante y hay liberación de dopamina en el sistema y por lo tanto es una activación de este sistema y la sensación subjetiva de querer seguir haciendo la conducta o de perseguir generar las circunstancias especiales para que la conducta se dé o continuar haciendo las que ya se está haciendo. Entonces, lo que podemos ver es que se utiliza marihuana de diferentes maneras. Corrió demasiado rápido mi ilustración, pero aquí vemos rápidamente que hay unas diversas maneras de consumirla. La más frecuente es el carrujo, le sigue el hitter, donde se utilizan trocitos de hash, como se dice popularmente, pero actualmente estamos empezando a tener problemas con el uso de la marihuana líquida, ¿verdad? Que ya serían los extractos y que la pueden concentrar mucho y entonces la cantidad que tenga de THC puede alcanzar en algunas evaluaciones que se han hecho hasta un 80%, ¿verdad? Claro, la marihuana o el principio activo, más bien el THC, actúa en el cerebro y varias otras partes del cuerpo porque va a activar receptores que en esta ilustración que de una ilustración que hicimos del núcleo accumbens, vemos aquí las neuronas que están digamos, hicimos la coloración para NEUM, y con eso sabemos que es una neurona y no cualquier célula del núcleo accumbens. Y en color verde hemos tenido el receptor CB1 a marihuana, ¿verdad? El cual sabemos que está en las terminales de las neuronas. Aquí vemos muy claramente cómo una neurona del núcleo accumbens está siendo rodeada por terminales que llevan el receptor CB1. Aquí esta es una ilustración del hipocampo, que sabemos que tiene que ver, ¿verdad?, con la formación de nuevos recuerdos. Entonces aquí también vemos en verde todas las terminales nerviosas que expresan el receptor CB1 y en esta ilustración, que también está hecha en mi laboratorio, podemos mostrar, ¿verdad? Aquí hicimos la cotención
de CB1 con CB2 en el hipocampo de ratas. Y lo que podemos observar acá, CB1 la pusimos ahora en rojo, CB2 en verde y vemos el merge, ¿verdad? Entonces aquí está la amplificación, pueden ustedes ver cómo los puntitos rojos realmente pues no conforman un cuerpo como los verdes, ya que el CB2 está más bien en el cuerpo de las neuronas. Entonces nosotros buscamos los receptores, vemos si se modifican con nuestras manipulaciones, con la utilización de diversos fármacos de abuso, alcohol, anfetamina, marihuana misma, y entonces estamos viendo los cambios que se llevan a cabo tanto por inmunofluorescencia, como es lo que le acabo de mencionar, como Western Blot, para que sea un poquito más cuantitativo. Esta es nada más una ilustración en la cual se está utilizando un agonista muy específico del CB1 en el humano, es un agonista marcado, y esta es una técnica que le llamamos de tomografía con emisión de positrones, y lo que vemos aquí en la escala, si está rojo tiene mucho receptor, si está amarillo tiene medianamente, digamos, y si está en verde tiene un poquito, pero todavía tiene. Entonces solamente le llamo la atención en estos cortes que sería el axial, el sagital y el coronal, en el cual estamos observando, ¿verdad?, que prácticamente toda la corteza cerebral, algunos núcleos subcorticales, como es el núcleo accumbens, como es la amígdala, y algunas otras regiones están siendo expresan una enorme cantidad del receptor. Entonces, cuando una persona consume marihuana, en realidad está afectando a todo el cerebro, porque todo el cerebro expresa el receptor CB1, ¿verdad? Y el THC tiene gran apetencia por el CB1. Entonces, como les decía, voy a hablar un poquito de lo que es lo oscuro y lo claro de la marihuana. No sé si me va a dar tiempo, porque en realidad poco tiempo, pero véanse cómo la administración sistémica de 1 miligramo por kilogramo de peso o 0.5 miligramos por kilogramo de peso en ratas nos permite evaluar la cantidad de dopamina que se libera. Entonces aquí tenemos la basal, que siempre la llevamos al 100% para hacer la referencia, y entonces aquí lo que estamos viendo es el cambio, ¿verdad? Con 0.5 vemos una elevación de dopamina en el núcleo accumbens, pero con 1 vemos una elevación mayor. Entonces, esto nos está llevando a pensar que es una molécula reforzante, ya que activa pues justamente el sistema de reforzamiento. En este estudio hecho por Justinova, que lo hizo en monos, ella trabaja con monos, y entonces lo que hizo aquí fue hacer que los monos presionaran una palanca para autoadministrarse THC, ¿verdad? Entonces 4 microgramos por kilogramo por inyección. Entonces vemos cómo los monos son capaces de estar administrándose hasta 50 veces en 30 minutos para poder recibir el THC. Cuando se le cambia por vehículo, ahora ya no se les da THC, sino que se les da vehículo, obsérvense cómo los monos dejan de palancar, por lo menos no con tanta intensidad, y cuando se les restaura otra vez el THC, vuelven a palancar con esa intensidad que se había mencionado, ¿no? Entonces, sabemos que es muy reforzante. ¿Y qué pasa con los consumidores crónicos y en alta cantidad? Yo, ¿a qué le llamo un consumidor crónico en alta cantidad? Es aquel que ha consumido entre 2, 3 años, 4 años o más, por lo menos un carrujo al día, ¿verdad? Eso es un consumidor alto. Y lo que observamos es de que la respuesta del sistema de motivación y recompensa a lo largo de 2 años, estas evaluaciones se hicieron en sujetos que han consumido por 3, 4 años de una manera alta y crónica. Se puede observar aquí lo que nos está representando en los cortes de cerebro, nos está representando una caída en la activación del sistema de recompensa. Entonces, quiere decir que la marihuana, tal cual como todas las drogas, cocaína, tabaco, alcohol, lo que ustedes lo nombren, va a reducir la actividad del sistema de recompensa conforme se consuma en altas cantidades la droga y por largo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre una tolerancia, es decir, los efectos que antes se obtenían por un consumo, vamos a decir, de cierta cantidad, en este caso de marihuana, ahora se tiene que consumir más.
Disculpen, esta es una caricatura, no es así, pero era una representación nada más para decirles que para tratar de tener más o menos los mismos efectos que se obtenían al principio cuando el usuario empezaba a experimentar con marihuana, ahora los tiene que obtener con una mayor cantidad, puesto que el sistema de recompensa ya no responde o no responde con la misma intensidad. Pero entonces, al contrario, ¿verdad? Hay otro sistema que tenemos en el cerebro que le llamamos el sistema de defensa, que tiene varios elementos. Uno de ellos es el complejo de núcleos que le llamamos amígdala, otro núcleo que le llamamos el núcleo gamma de la estrella terminal, la circunvolución anterior del cíngulo, y en fin, varias estructuras que no me voy a detener a explicarles, pero esto le llamamos el sistema de defensa. ¿Por qué le llamamos sistema de defensa? Porque cuando lo activamos nos produce miedo, si el predador, por decirlo así, está aquí frente a nosotros, o ansiedad, si tenemos alguna preocupación de algo que nos va a ocurrir en el futuro cercano, ¿verdad? Entonces, este sistema de defensa se activa con el consumo de sustancias, de tal manera que cuando un sujeto deja de consumir sustancias por algún tiempo, por ejemplo, en este caso en que Childress solicitó a los voluntarios que se les permitiera hacer una resonancia magnética funcional, lo que observamos acá es que los sujetos que han consumido entre 5 y 10 años cocaína, podemos observar que su sistema de defensa, que incluye en este caso la amígdala y la circunvolución anterior del cíngulo, se activan intensamente cuando están en el resonador y se le pasan ilustraciones, fotografías de elementos que recuerden el consumo de cocaína, ¿verdad? Que pueden ser jeringas, pueden ser cucharas, pueden ser encendedores, pueden ser, incluso les pusieron ahí como un cerrito, por decirlo así, de harina, junto con la caja de donde habían sacado la harina, y de todas maneras los sujetos sintieron una intensa necesidad por consumir, que a eso en la literatura anglosajona se le llama craving, y nosotros en mi grupo le llamamos lúdame, porque pues simplemente hicimos una palabra nosotros que queremos equipararla a craving. Pero bueno, los sujetos presentan o describen tener un intenso deseo por consumir la sustancia, cualquiera que sea, en este caso es cocaína, y se presenta la activación del sistema de defensa. Entonces, cuando una persona empieza a consumir por primera vez alguna sustancia, y en este caso ejemplifico con las ratitas, nosotros tenemos el sistema en el cual las ratitas presionan la palanca y se autoadministran, insisto, ya sea compuestos que son similares a marihuana, anfetamina, también se pueden autoadministrar alcohol. En nuestro laboratorio, eso es lo que preferentemente investigamos, y vemos cómo se libera una enorme cantidad de dopamina cuando apenas están empezando a consumir, y es muy reforzante. Pero después, cuando el reforzamiento se reduce, y eso lo notamos porque la rata empieza a palanquear todavía más veces por conseguir el reforzador, entonces vemos que ahora en la amígdala se está liberando el factor liberador de corticotropina, el cual activa la amígdala, despierta todo el sistema de defensa, y en nuestras manos lo que se observa es que la ratita está muy ansiosa porque en un momento dado no le damos la sustancia, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a los modelos de adicción, la drogadicción, y el modelo de drogadicción que más estamos nosotros evaluando es en relación a la marihuana. Entonces, ¿qué es para nosotros la drogadicción? Es una reducción en la respuesta hedónica que inducen las drogas, ¿verdad? Después de un cierto tiempo de haberse autoadministrado, y fortalecimiento de este sistema de defensa que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, lo que vemos, pues, es que mientras se apaga el sistema de motivación y recompensa, aumenta la respuesta del sistema de defensa. Entonces, cuando una persona ya adicta deja de consumir por algún tiempo, el sistema de defensa se activa intensamente, y nosotros, que también vemos algunos pacientes, hemos visto cómo se ponen muy ansiosos, ¿verdad? Y tenemos que tratar su ansiedad
o de otra manera regresarán al consumo. Este trabajo hecho por una doctora de la Universidad de Nueva York, en el cual aisló a sujetos voluntariamente, los sujetos fueron voluntariamente y los aisló para estar segura de que no iban a consumir marihuana. Eran usuarios pesados, como ella dijo, son sujetos que consumían 6 a 7 veces a la semana, entre 6 y 10 carrujos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente un consumo muy pesado, y después de haberlos tenido allí 18 días, observó que a partir de las 24 horas más o menos, empezaron con ansiedad, irritabilidad, con esta lúdame o craving en inglés por consumir marihuana, estaban muy inquietos, no deseaban comer y tampoco podían dormir, ¿verdad? Entonces, es un síndrome de abstinencia que vemos muy claramente y que nosotros lo hemos modelado en nuestras ratitas porque les administramos crónicamente 2 semanas y luego les metemos un bloqueador del receptor CB1 para precipitarles el síndrome de abstinencia, y entonces vemos cómo la conducta de la rata es muy intensa y muy demostrativa de que está sufriendo un síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el consumo de marihuana? Bueno, pues puede pasar lo siguiente, y ahorita nada más voy a hablar de fumadores pesados, aquellos que alguna vez hayan probado una vez o la consumen 2 veces al mes, una cosa de esas. Estos dos se incluyen en lo que voy a mostrar. Son fumadores pesados, que los pesados son de 1 a más carrujos al día. Los cambios que se pueden observar, por ejemplo, aquí lo que tenemos es el sistema de motivación y recompensa. Tenemos una determinada actividad. No os voy a mencionar la otra parte porque implica que yo les explique por qué también se evaluó. Pero aquí tenemos el sistema de motivación y recompensa, que es de un grupo de personas que no consumen ni cumplen criterios de dependencia a ninguna sustancia de abuso. Y cuando lo comparamos con los fumadores de marihuana, observamos que el sistema, como ya les había dicho, reduce su actividad, ¿verdad? Ya no responde al consumo de marihuana y el sujeto tiene que administrarse más y más veces para poder obtener el efecto. Cuando se comparó con el consumo de tabaco, también se ve que hay una caída en la actividad del núcleo accumbens, y entonces podemos ver que el efecto es mucho mayor con marihuana que con el tabaco. En algunos otros estudios se ha mostrado que la conectividad entre estructuras como por ejemplo los hipocampos, que ya les dije que tienen que ver con la formación de nuevos recuerdos, y la comunicación entre las regiones que le llamamos precúneas, que entre otras múltiples funciones que tienen, parecen participar en la imaginación. Cada vez que una persona le piden que imagine cosas mientras está en el resonador, estas regiones se activan. Entonces también está reducida su conectividad. Entonces son cambios que ocurren solamente en fumadores pesados, como digo, y que ya han consumido 4 o más años continuamente marihuana. El tamaño de los hipocampos, vea, estos serían los hipocampos en este corte coronal de una persona no usuaria. Pues no sé si logran ver que hay un determinado tamaño, y aquí hay una reducción de los hipocampos en los usuarios pesados de marihuana. Entonces, esto quiere decir que va reduciéndose la capacidad del cerebro para responder ante ciertas demandas, como por ejemplo memorizar conceptos, recordar cosas, en fin, la capacidad del cerebro va reduciéndose, y no solamente eso, sino también de la corteza prefrontal, que les recuerdo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿verdad? Muchos consideramos que es asiento importante de nuestra inteligencia, y entonces nuevamente vemos cómo, comparados con los no usuarios, los usuarios reducen el tamaño de su corteza prefrontal. Y algunos estudios han sugerido entonces que la inteligencia de las personas puede irse reduciendo conforme el consumo se continúa a lo largo de los años. No les voy a explicar todo lo que se observó en este trabajo,
pero se siguieron niños que se les evaluó el coeficiente intelectual cuando tenían entre 8 y 11 años y se les siguió hasta que cumplieron 38 años y aquellos que consumieron marihuana, se les redujo en un cierto puntaje su inteligencia, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo lo evaluaron. Entonces, aquí lo que vemos es también otro estudio en el cual reproducen esta evaluación, evalúan a los niños cuando tienen 5 años, los siguen hasta los 12 y los 18 años, los consumidores tienden a reducir su coeficiente intelectual si son consumidores pesados. Acuérdense que todo esto lo estoy diciendo en consumidores pesados y no consumidores ocasionales. También hemos visto, y esto también lo puedo decir porque es, como les digo, entre mi grupo tengo psiquiatras que estamos en la parte clínica, y lo que observamos es, por ejemplo, que aquí en este estudio de Dinamarca pueden observar la frecuencia con que se detecta en las salas de urgencia un brote psicótico. Esto de 1994 a 2006, esta es la cantidad de brotes psicóticos que tenían, y a partir de 2006 a 2015 han observado brotes psicóticos asociados al consumo de marihuana. Entonces, lo único que quiero decir con esto, por favor, que quede claro, no estoy diciendo que la marihuana produzca un brote psicótico o esquizofrenia, lo único que estoy diciendo es de que si una persona tiene vulnerabilidad, porque la podemos detectar, porque tiene hermanos ya diagnosticados como esquizofrénicos, o porque tiene papá o mamá que tienen esquizofrenia, en fin, todos estos que le llamamos vulnerables ya tienen, si consumen marihuana, es muy posible que desarrollen o que tengan un brote de psicosis o de esquizofrenia. Entonces, pues que quede claro, ¿verdad? Que no se trata de que nada más porque alguien fuma marihuana, aunque sea un fumador pesado, ya va a tener un brote psicótico, va a tener esquizofrenia. Tiene que tener vulnerabilidad. Bueno, esta es una rápida visión de lo que es la parte oscura, y ahora les diré un poquito de la parte clara de la marihuana. Y lo que vemos acá, hace algunos años, esta niña de nombre Charlotte tenía un síndrome que le llamamos síndrome de Dravet, y el síndrome de Dravet se acompaña de epilepsia, de crisis convulsivas, y fue tratada con un extracto de marihuana que se dijo que tenía mayor concentración de cannabidiol, ¿verdad? Entonces, esta niña, de tener alrededor de 50 crisis diarias, tuvo o bajó su número de crisis a aproximadamente 2 al mes, ¿verdad? Con el tratamiento de cannabidiol. Entonces, esto ha desatado una enorme cantidad de investigación para ver si el cannabidiol puede ayudarnos a proteger a los niños, porque estas epilepsias son refractarias, ¿verdad? Es decir, no responden a los tratamientos de los que disponemos tradicionalmente. Entonces, aquí les muestro solamente una breve, ojalá y corre el videoclip. Y entonces Sí. aquí vamos a ver a un niño que está dormido y de repente empieza a tener una crisis convulsiva. Aquí esto es lo que le llamamos una fase una fase tónica. Aquí vemos a la mamá que lo está simplemente cuidando, porque sabemos que en una crisis convulsiva no hay nada que hacer mientras está ocurriendo. Entonces, la fase tónica, como pueden ver, es muy tenso, la musculatura está muy tensa, y ahora entrará en una fase clónica, que espero que el videoclip esté corriendo y lo puedan ver. Pero entonces ahora empieza la fase clónica, véase, son movimientos. En fin, todo esto es para que vean que tener 50 veces al día este tipo de crisis es bastante intenso, y que se requiere pues de que se traten a los niños. Y hasta ahora los tratamientos que se tienen para algunos síndromes, como el de Dravet o el de Lennox-Gastaut, no se pueden tratar con los fármacos con los que disponemos. O sea, no son suficientemente eficientes. Entonces, cannabidiol ha sido aprobada por la FDA de Estados Unidos con un nombre comercial, Epidiolex, que no crean que tengo alguna asociación o algo que estoy promoviendo la marca comercial, para nada, yo no tengo nada que ver con ello, pero eso es lo que hay.
Entonces, cannabidiol tiene, este Epidiolex tiene aproximadamente 99% de pureza, por lo tanto no tiene contaminantes como THC y algunos de los otros 500 compuestos que genera la planta de marihuana. Los estudios hechos por Devinsky de la Universidad de Nueva York han mostrado, ¿verdad?, que con 20 miligramos por kilogramo al día, los niños reducen importantemente la frecuencia de las crisis, ¿verdad? Tienen crisis, no les modifica la intensidad, porque una crisis es prácticamente todo o nada, pero sí les reduce la frecuencia, de tal manera que algunos niños son capaces de llevar una vida normal. Claro, no sabemos efectos colaterales, es muy reciente todo este tratamiento y no sabemos si puede tener algún efecto colateral. Nosotros hacemos, en nuestro laboratorio, inducimos en un modelo de epilepsia, ¿verdad? Inducimos epilepsia en las ratitas y por la dosis que utilizamos, incluso las ratitas llegan a morir, ¿verdad? No todas, pero algunas. Y entonces, por ejemplo, vemos que las ratitas que reciben el tratamiento farmacológico para desarrollar esa epilepsia, pues prácticamente 6 o 7 de cada 10 se mueren, ¿verdad? Se mueren con este tratamiento. Pero si nosotros le damos un endocannabinoide que nosotros descubrimos allá en la década de los 90, que se llama oleamida, se lo damos, sabemos que activa el receptor CB1, pero también activa otros receptores y vemos que el número de muertes se reduce importantemente, ¿verdad? Entonces parece ser un efecto protector si nosotros estamos utilizando este modelo de epilepsia y protegemos a los animales una hora antes de darles el fármaco que les induce epilepsia. Les damos oleamida en este caso, aunque, bueno, también estamos dando cannabidiol y hemos observado que ciertamente protege a los animales de la muerte, y ya no digamos de la muerte, que ya es muy importante, ¿verdad? Sino que estamos viendo que le reduce también la intensidad de las crisis. Así que la activación de estos receptores nos permite proteger a los animalitos en este modelo, y Devinsky en la Universidad de Nueva York está demostrando que puede proteger a los niños de tener tantas crisis al día como el caso de Charlotte, que bajó de 50 crisis diarias a aproximadamente 2 crisis al mes, ¿verdad? También el THC se utiliza con un nombre comercial que es Marinol, y es un THC sintético y se utiliza en casos de cáncer, no para tratar el cáncer, sino para reducir efectos colaterales de los tratamientos farmacológicos, ¿verdad? Entonces ya saben, la quimioterapia produce algún malestar en el paciente, náusea, vómito, hipertermia, en fin, muchas cosas, y el THC protege importantemente de ese efecto. De tal manera que nosotros hemos estado trabajando también con la doctora Aleta Ortega, y hemos estado observando que fármacos que activan al CB1, tanto fármacos sintéticos como lo que le llamamos endocannabinoides, y en este caso el 2AG, que reducen la proliferación de células de cáncer gástrico, ¿verdad? In vitro. Entonces nosotros hemos observado que dependiendo de la dosis que estamos utilizando, podemos reducir la proliferación de estas células cancerígenas, como insisto, in vitro. En Europa se está utilizando una combinación de THC y cannabidiol para el control de dolor y espasticidad en algunos trastornos, ¿verdad? Y en este caso nos ponen de ejemplo la esclerosis múltiple, que se ha respondido un poco sintomatológicamente al tratamiento con estos fármacos. Bueno, entonces, yo sé que voy muy rápido y sé que, pero me gustaría comentar un poquito sobre, en cuanto a los efectos
digamos, sobre adicción, que eso es realmente más de lo que nosotros estamos haciendo. Sí estamos haciendo efectos sobre el sueño, efectos sobre la ansiedad, como pueden ver, efectos sobre la proliferación de células cancerígenas, estamos viendo también tratamiento antiepiléptico, pero también nos interesa un poco la idea de que hay varios jóvenes que llegan y dicen, bueno, yo ya tuve mi dosis de marihuana, pero ahora no la puedo dejar, entonces, ¿qué tal si me ayudan a dejar? Entonces, nosotros hemos visto que el mayor problema es la hiperrespuesta del sistema de defensa que produce ansiedad, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto es que muchos de ellos, no es que el consumo de marihuana les haya producido una hiperactivación del sistema de defensa, sino que ya lo traían. Como una vivencia personal, ya lo traían y en realidad la marihuana la han utilizado para sentirse mejor. Entonces, lo que ocurre es, aquí como pongo, que pues somos seres sociales, animales sociales, ¿verdad? Compartimos muchas cosas. Aquí, pues aquí la gente respondiendo ante una situación en un partido de fútbol, y como pueden ver, casi todo el mundo responde de la misma manera, simplemente para enfatizar que somos animales sociales. Y, por ejemplo, hay un antropólogo británico que nos dice que tenemos máximo 150 personas con las que nos relacionamos. Aunque en nuestro teléfono tengamos 300, 400 números telefónicos, en realidad nosotros nada más nos comunicamos con 150 máximo, ¿verdad? Y siempre los mismos, claro. Entonces, esos personajes pueden ser, puede ser la pareja, puede ser la familia, pueden ser los amigos, pueden ser los conocidos, pero sumando todo ello nos da 150, de acuerdo a este antropólogo Dunbar, que nos da lo que le llamamos el yo social, es decir, lo que la gente espera, lo que espera de nosotros. Entonces, también tenemos un cerebro social, ¿verdad? Es decir, hay ciertas regiones del cerebro que responden cada vez que estamos interaccionando con alguien, ¿sí? Si la distancia y la comunicación que estamos teniendo ahorita es eficiente, entonces también estamos activando nuestro cerebro social, porque esto nos permite la interacción. Entonces, el cerebro social es muy susceptible al trato, ¿verdad? Y entonces, cuando se es niño, cerebro social tiene cambios plásticos que va a depender de que si nos trataron bien o nos trataron mal de niños. Y tenemos que el cuidado negligente, el abuso verbal, físico y o sexual afectan a este cerebro social, ¿verdad? De tal manera que en niños que han sido evaluados y que han vivido buena parte de su vida en orfanatorios, vemos cómo la corteza prefrontal está más reducida que los niños que han vivido en familias integradas. Entonces, aquí es la sustancia blanca, aquí la sustancia gris. Y vemos también que el rechazo y la estigmatización aumenta la actividad de este sistema que le estamos llamando de defensa, la violencia intrafamiliar, el rechazo por la familia, aumenta la respuesta del sistema de defensa, como estoy diciendo aquí muy rápidamente y que no me detengo a explicar con gran detalle. Pero todo esto lo que vemos es de que facilita el consumo de marihuana, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos niños que son bastante aceptados en su familia y que son aceptados en la escuela, versus aquellos niños que no son, ni tienen una familia integrada, ni están aceptados en la escuela, y su consumo de marihuana pues aumenta unas 2 a 4 veces más que en cualquier niño integrado. Entonces, parte de lo que estamos haciendo pues es estudiar estas interacciones. Tenemos modelos animales en los cuales manejamos las interacciones sociales, vemos los cambios que hay en la expresión de receptores, vemos los cambios que hay en la respuesta a la autoadministración, más bien ante la presencia de drogas, y si se autoadministran o no se autoadministran. Todos esos estudios no se los voy a mostrar,
porque el tiempo es muy breve. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que la marihuana puede causar daños irreversibles si se consume. Eso es algo que no dije y discúlpenme porque es muy importante. Se consume antes de los 20 años de manera pesada. Cuando se han hecho estudios en personas que ya tienen 30 años o más, no se ha mostrado ningún cambio. Sí empezaron a consumir después de los 30 o más, ¿verdad? No parece que haya ya ningún cambio. Entonces, parece ser que en lo que interfiere es en la maduración del cerebro, que termina de madurar. Muchos estudios muestran que a los 25 años como un número promedio, ¿verdad? Entonces, puede facilitar psicosis solamente en las personas que tengan vulnerabilidad a la enfermedad, ¿verdad? Como ya dije, y su uso frecuente y en alta cantidad, pues causa dependencia y también causa lo que le llamamos un síndrome amotivacional, que es una persona que realmente ya no tiene ganas de hacer nada. Sin embargo, los principios activos, el delta-tetrahidrocannabinol, el cannabidiol, y estamos investigando otro que se llama tetrahidrocannabivarina, parece que sí son capaces de hacer un efecto positivo en caso de que un paciente lo necesitara, ¿verdad? Entonces, pues tienen un potencial para el control del dolor, de la ansiedad, el insomnio y algunos tipos de epilepsia. Obviamente, muchos de los trabajos que no les mostré y los poquitos que sí les mostré están hechos en colaboración con mi grupo, que son varias doctoras, entre ellas una psiquiatra que está aquí, es la del medio, que es con la que también vemos a los usuarios de marihuana para tratar de entender por qué consumen y por qué quieren dejar de consumir y en lo posible tratar de ayudarlos. Entonces, pues eso es todo. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero que a pesar de la premura con la que estuve hablando, alguna información haya quedado clara. Sí, sí me escucha, doctor Próspero. ¿Escucha? Sí, ya lo escucho, perdóneme, sí. Bien, bueno, no, yo creo que bastante interesante el tema, muy, pues voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero pues de moda, ¿no? De moda, creo que es un tema bastante vigente. Sí. Voy a hacer una pregunta a lo mejor quizá bastante lógica e incluso trivial, pero pues yo no estudio este tipo de cosas. En los obscuros de la marihuana versus otros obscuros de otras drogas, el alcohol, el tabaco, drogas que son permitidas, ¿cómo anda el balance obscuro entre la marihuana y drogas que son de uso, ¿no? Libre, incluso hasta aplaudidas, en algún momento aplaudidas por la sociedad, como lo fue el tabaco hace muchos años, era incluso una cuestión de estatus el fumar. ¿Cómo anda ese balance oscuro de estas drogas versus los cannabinoides? Sí, solamente hay un estudio que me parece que está muy bien controlado, muy bien hecho. Eso fue hecho por un grupo de investigadores en el Reino Unido y ellos evaluaron el impacto sobre la fisiología del usuario y el impacto sobre las personas que le rodean. Se utiliza una u otra sustancia. No voy a mencionar todas, primero porque no me acuerdo de todas, pero sí les puedo decir que en la escala que hicieron, que también si tuviera tiempo les explicaría cómo hicieron la escala, en la escala que hicieron, 100 es así como lo mortal, ¿verdad? O sea, si la droga llega a calificar 100, es una droga mortal. Entonces, dentro de esa escala, el alcohol calificó 75, ¿verdad? El tabaco calificó 40 y la marihuana calificó 25, ¿sí? Es digamos, una apreciación que, como existe la literatura, como existe la epidemiología, pues es la que refiere.
Claro, lo que no se discute y que me gustaría a mí que quedara claro es el estilo de consumo, ¿verdad? Como ya lo menciona, lo que ocurre es de que alcohol y tabaco, por mencionar las dos que puse, son legales, se pueden consumir mientras se tenga 18 o más años, se puede comprar en cualquier sitio y se puede consumir, ¿verdad? La marihuana es ilegal y hoy por hoy todavía sigue siendo ilegal en nuestro país, a menos que se tengan 5 gramos máximo, pero por todo lo demás es ilegal. Entonces, las personas le tienen miedo a la policía, creen que es más dañino, la percepción de daño es mucho mayor, entonces el consumo es menor. Entonces, creo que es una comparación poco justa, porque ahora que ya finalmente salga al público como legal, porque pues ya se autorizó prácticamente por por nuestro Congreso de la Unión, y solo falta que COFEPRIS lo autorice para que ya se diga, estas son las reglas y así la pueden consumir. Entonces ahora sí vamos a ver cuál es, cuál es más potente para lo oscuro, ¿verdad? Entonces ahora sí la vamos a poder comparar, porque ahora sí va a ser de uso tan libre como el alcohol o como el tabaco. No sé, seguramente hay muchos jóvenes conectados, seguramente va a haber muchas preguntas. Tenemos tiempo, jóvenes, para 2, 3 preguntas que quieran hacer. Adelante, Gladys, si me ayudas a moderar las preguntas. Creo que debe haber muchas, es un tema bastante actual, entonces, adelante, jóvenes. Además, no tengo micrófonos ni nada, ¿eh? Pero si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Si alguien tiene alguna pregunta, levantar la mano para abrirle el micrófono. Bueno, a pesar de que es un tema muy actual y muy Me parece que está Elba Lorena. Si le puedes abrir el micrófono, Mirta. Ya tenemos una pregunta en el chat. Ver. Dice, ¿cómo se puede moderar el consumo de esta? La verdad es que es una pregunta demasiado abierta para mí. No sé a qué se refiere. Por ejemplo, si yo fuera consumidor, ¿cómo lo puedo moderar? Mire, la verdad es de que por falta de tiempo no les digo los modelos que hemos desarrollado, pero el poder controlar cuánto consumimos no siempre va a depender del usuario, porque todas las drogas de abuso van haciendo sus cambios en el cerebro y de pronto ya se desarrolla una adicción, ¿verdad? Y en ese momento ya la persona perdió totalmente el control y entonces tiene que consumir, porque si no se siente muy mal con esta respuesta que les acabo de decir del sistema de defensa. Entonces, ¿cómo podemos moderar? Pues yo diría, si va a consumir, consuma tal vez una vez al mes, tal vez una vez cada 2 meses y solo una pequeña cantidad, solamente, qué sé yo, por el placer, ¿verdad? Pero verdaderamente, pues todas las drogas van abriendo su propio camino en el cerebro, van modificándolo y van generando una adicción. Entonces, no sé si contesté, porque estaba muy abierta la pregunta. Sí, tenemos otras preguntas. Sí, por favor. La siguiente ¿es posible que al contrario de perder inteligencia suceda lo contrario con un uso moderado? Bueno, se maneja mucho la historia. Yo he visto muchos pacientes que dicen, es que cuando fumo marihuana me vuelvo más creativo, ¿verdad? Me surgen más ideas y todo ello. Y entonces, la verdad es que ha habido muy poquitos que acepten digamos, el desafío, por decirlo así. Le decimos, ¿qué tal si deja de consumir un mes y vamos viendo cómo va su creatividad? ¿Verdad? Recuerdo el comentario de uno de ellos que dijo, es que ahora escribo más, porque estaba escribiendo su tesis de licenciatura. Ahora escribo más que cuando fumaba marihuana. Y entonces dice, bueno, ya quedó claro que el inteligente soy yo, no es que la marihuana me haga inteligente. Ese fue su comentario.
Entonces, más creativo quizá no, porque tampoco lo sé, tengo que admitir, no lo sé, porque para saberlo tendría yo que tomar, por ejemplo, 10 jóvenes que consuman placebo y 10 jóvenes que consuman marihuana y compararlos para ver qué tan creativos se vuelven, ¿verdad? Pero eso obviamente éticamente no se puede hacer. Entonces, realmente no lo sé, pero las preguntas que he hecho en los usuarios se ha mostrado que en realidad los creativos son ellos y que si la marihuana en un momento dado les permite mostrar su creatividad, es muy probable que es porque entonces tienen menos restricciones a nivel intelectual, ¿no? Pero no es que sean más creativos, simplemente lo expresan más fácilmente en todo caso. Muchas gracias. Ya empezaron las preguntas, ya hay más. La que sigue es, ¿cómo se puede moderar para los niños con epilepsia? Sí. Bueno, eso definitivamente, por favor, que quede claro. Primer punto, nada de lo que se vende en el mercado en México está controlado. Por lo tanto, lo que les venden es extracto de marihuana hasta no demostrar lo contrario. Y si digo extracto de marihuana, quiere decir que trae todos los componentes y que si bien puede ser que ayude al niño a no convulsionar, también le puede producir estos cambios que acabo de mostrar que le van a reducir sus capacidades, ¿verdad? Reducirle sus hipocampos, reducirle su corteza prefrontal y eso. Entonces, nada de que ahorita que se vende en el mercado es confiable, nada, ¿verdad? En Estados Unidos también que se ha evaluado cuántos CBD traen los compuestos que venden sin receta médica y se ha visto que la gran mayoría no tiene siquiera CBD, no tienen CBD. Entonces, mucho cuidado, por un lado. Por otro lado, ¿quién va a controlar a los niños? Pues el neurólogo pediatra. Esto no es nada más de que, perdónenme que lo use así, pero es que en mis tiempos era así, lo voy a decir así, espero que no ofenda yo a nadie, pero no es porque doña Juanita nos diga que a su hijo le funcionó, entonces ahora yo lo voy a usar en el mío, ¿verdad? No es así, porque miren, Devinsky ha demostrado que 84% de los niños que reciben CBD mejoran importantemente de su epilepsia, pero 16% empeoran. Entonces, necesitamos a un neurólogo que esté al pendiente, observando muy de cerca al niño para que se pueda utilizar. No es de que lo compro y se lo doy, ¿verdad? Otra de las preguntas que ya la contestó, dice, ¿qué tan puros son los cigarros de CBD? No sé si quiere añadir algo más. Desconfíen totalmente. No hay. Mire, para separar CBD de la planta es increíblemente caro. Solamente compañía como la que está comerciando en Estados Unidos tiene el poder económico para estar separando CBD. Es increíblemente caro. Entonces, si alguien le dice, ay, pues te vendo esto que nosotros lo estamos aislando, es mentira hasta no mostrar lo contrario. Ok, la siguiente dice, ¿qué relación existe entre el uso de drogas como la marihuana y la memoria? La marihuana hemos visto que incluso de manera aguda afecta la memoria, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes dicen, es que no me acuerdo, es que pasó esto y tú estabas ahí en esa fiesta, por decir. Sí, pero no me acuerdo. ¿Fumaste marihuana? Sí, sí fumé. Y entonces, si le creemos, no se acuerda, que afecta. Ahora, el uso crónico y alto viene reduciendo los hipocampos que tienen que ver con la memoria, son las estructuras cerebrales que más tienen que ver con la memoria, y entonces al reducirlas, pues la capacidad para memorizar, recordar, se pierde muy importante. La siguiente dice, ¿cuál sería el mecanismo más destacado entre los diferentes tipos de consumo, ya sea aceite, fumado o comido? Digamos que el efecto más importante y más rápido es fumar. Ese es como la marihuana es más potente. Si comemos algo, digamos un brownie o alguna cosa, tiene una latencia de 2-3 horas antes de llegar al cerebro, y entonces mucha gente puede intoxicarse porque cree que no le hizo ningún efecto, y un brownie hubiera sido suficiente, pero se come 2 o 3 porque no siente el efecto.
porque se tarda en llegar al cerebro por vía gastrointestinal. Entonces, la manera eficiente es fumada. La que hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a una intoxicación es la vía oral. Recuerden de todas maneras, porque a mí no me interesa satanizar la marihuana, ¿verdad? Recuerden de todas maneras que la marihuana no mata. No hemos registrado ningún muerto en el mundo debido a marihuana, ¿eh? Y tenemos otra, ¿el uso tópico genera adicción? El uso tópico es muy poquito. Sí funciona y normalmente el uso tópico es para dolor. Son extractos de marihuana como lo usan, digamos, popularmente, ¿verdad? Ahí no hay regulación ni nada, ¿eh? Pero son extractos que se untan, valga la expresión, en la zona afectada, donde duele, en la articulación, ¿eh? Y sí quita el dolor, pero no se absorbe en gran cantidad como para generar una adicción. Ok, el que sigue es, ¿se conoce la relación entre el consumo de marihuana y la liberación de calcio o la alteración de receptores de calcio, por ejemplo, rianodina? Bueno, sabemos, por ejemplo, que la activación de receptores que permitan la entrada de calcio, por ejemplo, los NMDA de glutamato, van a facilitar la formación de endocannabinoides y, por lo tanto, la activación del CB1, ¿no? Sin embargo, la administración exógena de THC, de marihuana, van a ir a activar directamente los receptores que siempre son presinápticos. Y lo que hace, puesto que están acoplados a una proteína G inhibidora, lo que van a hacer es inhibir la liberación del neurotransmisor. Entonces, básicamente lo que hacen es bloquear la entrada de calcio en la terminal sináptica y entonces ya no hay liberación del neurotransmisor. Es la respuesta breve. Puedo ampliar un poquito más si les interesa. Ok, bueno, yo creo que si alguien tiene más preguntas pueden, o saber más a profundidad, pueden escribirle algún correo para poder terminar de contestar las preguntas. Hay otra que dice, ¿y si consiguen el cannabinol en Estados Unidos para hacer estudios de análisis en modelos murinos? Creo que se refiere a que si se puede importar. Sí, se puede importar. Miren, yo tengo sometidos protocolos en COFEPRIS, no responde, ¿verdad? COFEPRIS no está autorizando nada. Gente que se ampara para fines ya médicos, sí lo puede traer, pero en ese sentido hay que comprárselo a la farmacéutica. Y la última vez que hice los cambios de dólar a pesos, un frasco de 100 mililitros cuesta alrededor de 40,000 pesos, ¿verdad? Y si, vamos a decir, en el caso de los niños, si utiliza un frasco al mes, son 40,000 pesos mensuales, ¿verdad? Entonces, es muy caro y necesitamos los permisos para poder importarlo de manera pues, mucho más barata, más económica y para fines de investigación. Entonces, con todo lo que se dice en la prensa, es ilegal. Todavía todo es ilegal. Ok, ya casi terminamos. Otra pregunta dice, ¿qué determina con más exactitud la afectación o beneficio en el individuo consumidor? ¿Qué determina? O sea, la verdad es que no entiendo la pregunta, lo siento. Sí, es lo ¿Me malo. la vuelve a leer? ¿Me la vuelve a leer? Sí, a ver, la vuelvo a leer. Si no, ahorita le pedimos al usuario si la puede explicar un poquito más, pero dice, ¿qué determina con más exactitud la afectación o beneficio en el individuo consumidor? Bueno, voy a contestar una manera de que tengo de entenderlo. ¿Qué determina si alguien fuma marihuana? ¿Qué va a determinar la afectación? Pues la cantidad, la frecuencia, porque entonces está metiendo mucho THC, digamos, ¿no? Entonces, si lo que consume es una planta que tiene menos THC, vamos a suponer un 5%, entonces el CBD estaría más alto
y probablemente el efecto tardaría mucho más en presentarse. Entonces, ¿qué afecta más a una persona? Fumar diario marihuana. Eso afecta más, ¿no? Y bueno, voy a fusionar las últimas dos preguntas que van en el mismo sentido. Si el CBD ayuda a quitar el dolor de migraña y si se puede utilizar para controlar la artritis reumatoide. Bueno, digamos, controlar el progreso de la artritis reumatoide no, porque acuérdense que la artritis es un crecimiento anormal de huesos en la articulación, y eso, a pesar de que el hueso sí tiene receptor CB1, no hemos visto que detenga ese crecimiento. El dolor sí. Entonces, sintomáticamente, cualquier dolor sí se puede, sí está, digamos, nos ayuda algunos compuestos THC o CBD a reducir el dolor, pero no el progreso de la enfermedad, ¿no? O sea, eso sí no. Y la primera parte que era, no me la voy a decir. Para combatir la migraña. Ah, sí. Miren, la verdad es que no hay muchos estudios. Nosotros hemos estado tratando de que nos autoricen un protocolo para migraña, pero lo primero que estamos viendo es ver si si hay vasoconstricción. Acuérdense que el problema con la migraña es un problema vascular, ¿verdad? Es un problema vascular que normalmente utilizamos fármacos que tengan que ver con la serotonina para modular esta respuesta. Entonces estamos viendo la respuesta cardiovascular a CBD para ver si va a modificar el calibre de los vasos o no. Y una vez de que esto sea en vitro, se tiene que hacer en modelos animales y luego en humanos. Mucha gente ya lo está usando y dice que le funciona, pero no son estudios controlados, ¿eh? Ok, muchas gracias, doctor. Ahora sí, ya terminamos la sesión de preguntas. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, le podemos proporcionar el correo del doctor para que se la haga personalmente. Bien, Muy bien. pues muchísimas gracias, doctor Oscar Próspero. Muchísimas gracias. La verdad es que un tema bastante interesante, yo creo que, como bien dices, una vez que esto se libere en México totalmente, que seguramente para allá van las leyes, habrá mucho más que decir al respecto, ¿no? Habrá una mayor libertad en el estudio de esto. Y yo creo que lo peor que puede pasar es que nos quedemos con muchas dudas, ¿no? Muchos incógnitas. Sí. Como comunidad científica, pues obviamente estamos interesados en que se estudie y que deje de ser un mito o romper mitos, ¿no? Romper mitos, ya sea hacia el lado oscuro o al lado claro, pero finalmente tener conocimiento científico que nos permita tomar decisiones para el buen uso de todos estos sustancias, ¿no? Todas estas moléculas. Creo que lo mejor que puede pasar a la comunidad científica y a la sociedad en general es que el conocimiento científico refuerce los claros o refuerce los oscuros de este tipo de moléculas y que le permitan tomar decisiones a la humanidad. Pues en eso estamos, y como oía yo a la doctora anterior, ella decía no sé cuántos años de trabajo. Yo le he dedicado 30 años a estudiar los efectos de la marihuana sobre el cerebro. Quise dar un panorama global porque es muy importante que vean todo lo global antes de ver lo particular, que si el receptor cambió o si la molécula bloqueó el canal de calcio. Ahorita me parecía más importante que vieran todo lo global. Así es de que muchas gracias por haberme invitado. Espero haber cumplido con las expectativas. No, muchísimas gracias. Te haremos llegar tu constancia de la participación y agradecer nuevamente tu aportación a este foro, ¿no? Muchas gracias, bueno, Iván. Sí, no, gracias a ti.